Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Efrén Rodríguez. Yo soy psicólogo, soy profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana. Voy a presentarles a ustedes esta ponencia dentro de la modalidad de investigación profesional en el área de psicología educativa en el marco de este Congreso Internacional de Psicología y Educación. Entonces, como pueden ver, el título de la conferencia es El estado del arte sobre un estudio de la paternidad, sobre el estudio de la paternidad en Colombia. Vamos a empezar con una breve introducción con el tema, preguntándonos cuál es la razón o de dónde viene este interés por estudiar la paternidad. Y entonces podemos encontrar que todo empieza en el año de 1975, cuando el profesor Michael Lamb, un pionero en la rama, publica este artículo que se llama Los padres, los contribuyentes olvidados del desarrollo infantil. En este estudio, que fue una revisión exhaustiva que hizo el profesor Lamb, básicamente encontraba que había una ausencia de teoría sobre el padre, sobre la paternidad y sobre el rol que el padre ejercía en el desarrollo de los hijos, obviamente acompañado de una ausencia también de la investigación relacionada con esta área. En consecuencia, pues prácticamente no se sabía nada, decía él que era alarmante ver que había un total desconocimiento de cómo eran los procesos o cómo son los procesos de interacción entre el padre y el hijo. No se sabe cómo se da esta relación. Y por supuesto, él decía que todo radicaba en que en la mayoría de las teorías existentes hasta el momento, pues se asumía que el padre o no tenía un rol en el desarrollo de los hijos, o que su rol era mínimo en el desarrollo de los niños, y en el mejor de los casos, que su rol era indirecto. Se privilegiaba el rol de la madre. Este artículo, este célebre artículo, se constituyó en un llamado de atención para la comunidad académica y empezó a haber a partir de allí mucha investigación. Entonces, sobre todo desde los años 90, como lo señala en un último artículo publicado el año pasado de Chope, Sullivan y Fagan, que documentan la investigación y el notable incremento de literatura sobre paternidad que ha habido en estos años. Esto ha estado marcado por investigaciones desde diferentes perspectivas, la psicología liderando mucho de estos aspectos, así como la sociología y en términos generales las ciencias sociales, pero también disciplinas muy distintas como la economía, la demografía, por ejemplo, o el derecho, que han venido haciendo un seguimiento al proceso de paternidad y los cambios que ha venido habiendo en la organización de la paternidad al interior de las familias. También se ha caracterizado por una diversidad en términos de modelos teóricos, donde el modelo ecológico parece que ha sido como el más fuerte, seguido de teoría de sistemas familiares, la teoría de la identidad, la teoría del género, el apego, el capital social, pero básicamente esto ha llevado a una conclusión de muchos autores respecto a que carecemos de un marco teórico integral que oriente verdaderamente la investigación sobre la paternidad. Entonces, los marcos conceptuales son como la lupa o la brújula que nos permite guiar los problemas de investigación. Lo que estos autores sustentan es que la carencia de este marco teórico, pues probablemente nos haga un poquito ciegos respecto a cómo hacemos la investigación. Bien, no obstante, pues se ha realizado investigación, como les decía, y hemos identificado, digamos, unas tendencias particulares en investigación de discapacidad que voy a presentar en cuatro grandes líneas. La primera es la referida al concepto de participación o involucramiento paterno. Se ha avanzado en la conceptualización de la paternidad y en una forma de tratar de medir la paternidad, principalmente a partir del modelo tripartito de participación paterna que lideró Lamb en el año 85 del siglo pasado y que lo volvió a revisar en el año 87 y recientemente en el año 2010 Pleck, que había estado en el primer equipo del 85 revisando este modelo tripartito de participación paterna, reformuló y actualizó. Este modelo, pues básicamente generó mucha investigación sobre paternidad, sobre interacción directa de padres con hijos y sobre interacción indirecta del padre con hijo, que llevó a darnos cuenta de la cantidad de tiempo, por ejemplo, que los padres pasan con los hijos, invierten con los hijos y que se ha visto incrementado a través de los años. El segundo enfoque dentro de esta conceptualización lo hace Paquete
en un también artículo seminal del año 2004, en el cual muestra cómo o define la relación de interacción del padre y el hijo, de acuerdo a la investigación, como una relación de activación. Esto ha sido un heurístico importante, ha habido una línea de investigación muy interesante que se viene desarrollando desde esta concepción de la relación padre-hijo como una relación de activación. Y también la tercera línea que pongo aquí es la investigación sobre la naturaleza del juego padre e hijo, porque se ha encontrado que es la actividad que más realizan los padres con los hijos y que tiene una característica, y es que es un juego de activación, un juego estimulante o incluso un juego rudo entre padres e hijos que parece que tiene muy buenas consecuencias en términos del desarrollo. La segunda línea está más orientada hacia cuáles son las contribuciones específicas que la interacción entre el padre y el hijo produce en el desarrollo de los hijos. Entonces, pues, un metaanálisis que se realizó en 2016, se revisaron las investigaciones de las últimas décadas y lo que se encontró allí es que evidentemente los padres tienen contribuciones en términos del desarrollo intelectual y cognitivo de los hijos, del lenguaje también, en términos del desarrollo socioemocional, sobre todo en regulación de emociones y en rendimiento académico. Lo más importante de esta línea de desarrollo es que las contribuciones del padre y de la madre parecen ser independientes. Sin embargo, no son exclusivas, es decir, ante la ausencia del padre o la madre, pues estas pueden ser suplidas por otras figuras parentales. Sin embargo, cuando existe la interacción entre el padre y la madre, pues parece que esto no solamente es independiente, sino que además es complementario. Entonces, las contribuciones de los padres y las madres son aditivas, no exclusivas, pero sí son complementarias entre ellas, favorecen mucho mejor el desarrollo de los hijos. Una tercera línea, que es relativamente más reciente, es la de cooperación parental, una palabra que en inglés se llama coparenting. En español, pues la traducción no es exacta, yo la he manejado como cooperación parental, pero hace referencia al estudio de la calidad de la interacción entre el padre y la madre. Se ha encontrado que la calidad de la interacción entre el padre y la madre tiene efectos sobre la participación del padre en el cuidado de los hijos. Entonces se ha acuñado también este concepto de las madres gatekeeping o madres gay opening, en donde lo que se encuentra es que el comportamiento de la madre puede alentar la participación del padre o al contrario puede socavar la participación del padre en el cuidado de los hijos. De tal manera que pues la investigación ha encontrado gran desarrollo en términos de tratar de comprender por qué se dan estos procesos y además porque los patrones de residencia de los padres han venido cambiando y mostrando que cada vez más padres no viven con los hijos, ¿sí? Probablemente por los divorcios, por la globalización y el trabajo, en donde implica que los padres están viajando. Hay muchos padres que cada vez no residen con sus hijos, de manera que en este sentido la cooperación entre el padre y la madre parece ser un determinante importante en la participación del padre. Y finalmente están los efectos, ya que tiene la paternidad no sobre los hijos, sino sobre los propios hombres que se convierten en padres. Aquí ha habido una sublínea de investigación, por llamarla de esa forma, que es sobre los patrones de bienestar y salud de los padres. Se ha encontrado, por ejemplo, que los padres pueden tener una percepción subjetiva de bienestar un poco alterada cuando hay emociones negativas, frustraciones respecto a la crianza de los hijos, o al contrario, y a través del tiempo van desarrollando una mejor percepción de bienestar y de calidad de vida en términos generales, sobre todo porque se desarrolla un sentido de propósito en los padres. Una línea también muy importante es la de identidad del padre que Marxiglio, un sociólogo en el año 2000, al hacer una revisión, decía que esta teoría de identidad probablemente era de las más promisorias para poder entender lo que pasaba con los papás. Sin embargo, Pasley en el año 2014, pues hizo también un estudio de revisión y encontraba que todavía la teoría no ha producido los conocimientos que estaban esperando en la comunidad académica. Y la última sublínea de investigación es la de transición a la paternidad, que es una línea de ver cómo los hombres, sobre todo que tienen hijos por primera vez, configuran estos procesos y tienen, bien sean de identitarios también o relacionados un poco con esa propia experiencia de la paternidad, cómo contribuye a su nueva percepción de vida en términos generales. Entonces son como
las cuatro grandes tendencias de investigación que nosotros podemos mostrar. Bien, con este crecimiento en la investigación, podemos también tener algunas, digamos, como conclusiones, una síntesis que nos lleva a afirmar que la agenda de investigación sobre paternidad pues está vigente. Lo primero es que persisten vacíos en el conocimiento sobre el padre y la paternidad, aunque ha habido avances importantes y mucha investigación, variada investigación en el área, pues ustedes pueden ver que hay muchos aspectos que no conocemos todavía sobre este fenómeno social. Continúa un reto de investigar más sobre el padre y de tomar medidas independientes para padres y madres. Muchos autores han mostrado también que las investigaciones sobre crianza continúan privilegiando a la mamá. A veces involucran al papá, pero no toman las medidas independientes. Entonces, es como una alerta también que se pone sobre las nuevas investigaciones en este campo. Las medidas de frecuencia y participación del padre que se desarrollaron sobre todo a partir del modelo tripartito de Lamb no capturan la calidad de la interacción. Entonces hay un llamado por tratar de entender cómo son esas relaciones y qué relaciones de calidad y no solamente medir el tiempo que los padres pasan con los hijos. Y desde esta misma línea, lo que se trata es de entender esas características específicas que hacen singulares las interacciones entre padres e hijos, distintas a las de las madres con los hijos, siendo precavidos con caer en el esencialismo que les mencionaba antes, y es decir, que entonces el padre es esencial para el desarrollo del hijo, es importante, pero no esencial. Esa es como la idea central aquí. Y hay que investigar más sobre la diversidad de la paternidad. Todos estaremos de acuerdo, por supuesto, en que las estructuras familiares han venido cambiando, las dinámicas familiares han venido cambiando, los roles de género han venido cambiando y por tanto las configuraciones tradicionales pues no son las mismas. Entonces un llamado es precisamente a estudiar en estas nuevas familias que no son solamente biparentales, sino monoparentales, femeninas o masculinas, familias recompuestas, por ejemplo, donde viven los niños con padrastros, con hermanastros, o a veces con los hijos de el esposo o la esposa de su padre, de su madre, que no son propiamente hermanos. Bueno, las familias de padres homosexuales, por ejemplo, que también están en boga en muchos países. Y por supuesto, un elemento fundamental de esta agenda de investigación es generar evidencia científica y usar esta evidencia científica para formular políticas que se están desarrollando, están avanzando en todos nuestros países. La pregunta entonces es qué pasa en nuestro país con esto. Y de manera puntual nos hemos preguntado por cuáles son los temas y los problemas que se están investigando o que se han investigado en Colombia, cuáles han sido los modelos teóricos que se han utilizado para investigar la paternidad en nuestro país, cuáles han sido las metodologías de estos estudios y, por supuesto, qué sabemos sobre la paternidad en Colombia. Son como las preguntas que orientaron nuestra investigación. ¿Cómo las resolvimos? Resolvimos metodológicamente esto planteando un estudio documental interpretativo, siguiendo toda la lógica propuesta por Perestelo Pérez, en donde realizamos una búsqueda en diferentes bases de datos. Iniciamos con la base de datos de Scopus principalmente, pero encontramos que allí la búsqueda de pronto estaba un poco restringida, de manera que ampliamos a las principales bases de datos internacionales y conseguimos o incluimos más bien la base de datos de Cielo y de Open Journals, ¿cierto? Para poder incluir artículos que a veces no están necesariamente en Scopus o en Web of Science. La búsqueda se realizó utilizando palabras claves en inglés y en español: paternidad, rol del padre, participación e involucramiento paterno. En el caso de la búsqueda en inglés, incluimos la palabra fathering y paternity, que son palabras que en ese idioma se usan, no tienen un equivalente exacto en el idioma español, entonces usamos eso también en inglés. Como criterio de inclusión de estas investigaciones, todas debían ser artículos empíricos, es decir, artículos resultado de investigación. Por tanto, excluimos
investigaciones teóricas, estudios de revisión, ensayos académicos. Solamente tuvimos en cuenta los artículos publicados desde el 2000 al año 2019. La recolección y el estudio se realizó en 2020. Se tuvieron en cuenta publicaciones no solamente en español, sino también en inglés, porque vimos que algunos autores colombianos pues están publicando en revistas pues internacionales que se publican fundamentalmente en inglés, de manera que incluimos también este idioma. Y tuvimos en cuenta que la muestra de esa investigación fuera colombiana, no solamente que el autor fuera colombiano, sino que la muestra del estudio fuera una muestra colombiana. ¿Qué encontramos? Entonces, cuando hablamos de resultados, encontramos en primer lugar que inicialmente identificamos 43 artículos. Estos 43 artículos, sin embargo, solo 21 cumplieron con los criterios de inclusión que acabo de señalar. Por lo tanto, la muestra documental definitiva fue de 21 artículos. ¿Qué encontramos con respecto a la tendencia en estos artículos? El 90% de los artículos, es decir, 19 de los 21 artículos, fueron publicados en la segunda década del siglo XXI, es decir, de 2010 en adelante. Pero cuando hacemos zoom sobre este registro, encontramos que el 62%, es decir, 13 de los 21 artículos se publicaron en los últimos 5 años. Y nada más el 10%, que eran 2 artículos, se publicaron en el año 2005. También pudimos ver que hay varios años en los cuales no hubo ninguna publicación, particularmente los 4 primeros años del siglo no tuvieron ninguna publicación sobre este tema. De igual manera, del año 2006 al año 2009 no hubo ninguna publicación. Es decir, en la primera década hubo 2 artículos publicados en 2015 y volvemos a retomar hasta el año 2010 que inician las publicaciones, y allí sí que podemos decir que ha habido publicaciones sostenidas. Digamos que de manera preliminar, cuando uno ve esto, pues puede sacar algunas conclusiones. Hay cierta tendencia de incremento en el interés sobre el tema de la paternidad, pero también pues podemos decir que la investigación es escasa, es decir, son 21 artículos que estamos publicando en 2 décadas. Entonces, pues tampoco podemos decir que estamos teniendo una gran producción, pero sí podemos mostrar que la producción sí viene incrementando a medida que ha pasado el tiempo. Hicimos un análisis sobre los temas que se están estudiando y sobre esos temas también revisamos algunos aspectos, particularmente los modelos teóricos utilizados. Entonces dividimos estos temas en 3 grandes bloques, digamos, o núcleos temáticos. El primero es el conocimiento social de la paternidad, donde se ubica más de la mitad de los estudios. El segundo tema es el de la crianza, donde está el 33% de los estudios, un poco más del 33% realmente. Y finalmente el capital social, que es como otro tema importante de investigación en Colombia. Vamos a verlos cada uno independientemente. Sobre el conocimiento social de la paternidad. Sobre el conocimiento social de la paternidad, encontramos que el 57%, es decir, 12 investigaciones, se enfocaron por explorar el tema de conocimiento social de la paternidad. Estas investigaciones de lo que tratan es de indagar sobre representaciones, significados o concepciones acerca de la paternidad y la forma como estas concepciones o significados también se han venido transformando a través del tiempo. Ese es como el núcleo del conocimiento social sobre la discapacidad. Estas investigaciones suelen fundamentarse en más de un modelo teórico. Esto nos llevó a identificar entonces un modelo principal y un modelo secundario. Y lo que encontramos es que la teoría de las representaciones sociales fue el modelo principal de 4 de los estudios, de los 2 estudios que encontramos en este núcleo temático, seguida de la teoría de género, que aunque es el enfoque principal de un solo estudio, es el enfoque secundario de otros 3 estudios, es decir, también completa 4 estudios que están fundamentándose en la teoría de género. La teoría de los sistemas familiares es el enfoque principal de una investigación y es enfoque secundario en otra investigación. Y otros enfoques teóricos aparecen solamente en una investigación. Psicología cultural, psicoanálisis,
que son dos enfoques psicológicos, el constructivismo, el interaccionismo simbólico y la familia transnacional, que son enfoques que fundamentan una investigación y son enfoques que pertenecen más a otra serie de disciplinas. Y la teoría del capital social y el postestructuralismo son teorías que también aparecen como enfoques secundarios en una investigación cada una, que son teorías también, si ustedes miran, de un marco interdisciplinario, sociológico, económico, etcétera, que están también presentes en la investigación realizada en nuestro medio. Una investigación que encontramos pues no definía un modelo teórico en particular, y en términos generales, también podemos decir que 8 investigaciones, el 67% de estas investigaciones, estudiaban de manera exclusiva la paternidad, mientras que las restantes, el 33%, estudiaban la paternidad, pero dentro de otra serie de intereses que tenían, que era estudiar las representaciones sobre la familia, sobre el matrimonio, la masculinidad o la parentalidad en términos generales, pero hacían un análisis particular de la paternidad. Sobre el segundo núcleo temático, sobre la crianza, encontramos, como les decía, que el 33.3% de las investigaciones, es decir, 7 investigaciones, estuvieron indagando por temas relacionados con la crianza, y estos temas pues eran, digamos, diversos. Particularmente era establecer relaciones entre las cogniciones con los padres y las prácticas parentales que ellos tenían, por ejemplo, entre la percepción de los hijos y las conductas, percepción de los hijos sobre las prácticas de crianza de los padres y las conductas externalizantes e internalizantes que tenían, y también sobre esas prácticas parentales, el rendimiento académico, el comportamiento social de los hijos y los comportamientos prosociales fueron los principales intereses en el tema de la crianza. Dos de estas investigaciones se basaron en teorías específicas sobre prácticas de crianza, particularmente el modelo de calidez y control, y las demás se basaron en otras teorías específicas, ¿sí? Cada una, competencias parentales, procesamiento social de la información, estas últimas más cognitivas, procesamiento social de la información, actitudes, atribuciones, deseabilidad social, percepción, etcétera, fueron como las teorías que estuvieron allí. Realmente no son teorías sobre la paternidad, sino teorías sobre la crianza o elementos cognitivos que se ha encontrado que influyen en la crianza. Una de las investigaciones empleó un enfoque secundario, que es un marco teórico de la resiliencia, particularmente la de competencias parentales. El resto fue un enfoque único sobre prácticas de crianza, como lo presentaba antes. 6 de las 7 investigaciones son realizadas por un mismo grupo de investigación. Este es un aspecto importante porque en términos generales encontrábamos que diferentes investigadores pues están cada uno con una investigación, máximo 2 investigaciones, pero aquí encontramos a una investigadora de Medellín que trabaja desde el año 2011, trabaja con un grupo de investigadores internacionales, que son 9 países que hacen investigación transcultural y han venido haciendo producción sostenida desde el año 2011 hasta el año 2019, generando una línea, digamos, bien interesante de trabajo. Y hay un interés, el interés principal de estos estudios de la crianza no es la paternidad en sí misma. Lo que pasa es que sí hacen medidas independientes entre padres y madres. Ellos identifican que no se hacen estas diferenciaciones entre padres y madres, y que por eso no se tiene un conocimiento sobre el padre, de manera que empiezan a hacer mediciones independientes. Y finalmente, el enfoque del capital social. Básicamente son 2 investigaciones, el 9.5% que se basa en la teoría del capital social. El marco teórico exclusivo fue el del capital social, que si lo unimos con el fundamento en una de las investigaciones del conocimiento social de la discapacidad como segundo marco teórico, serían 3 investigaciones que están avanzando en esta teoría. Y básicamente analizan la contribución del padre a las oportunidades sociales de los hijos en cuanto al nivel educativo y la participación en el cuidado, y la ausencia del padre y la escolaridad de los hijos, y la ausencia del padre y la participación de los hijos en el mercado laboral. Ese es como el núcleo de la teoría del capital social. Sobre la metodología que encontramos. Sobre aspectos metodológicos encontramos que 52% de las investigaciones usan una metodología cualitativa, de las cuales 9 son fenomenológicas y 2 son narrativas. Utilizamos la clasificación de Creswell. Los participantes son de 3 regiones del país, el eje cafetero, Bogotá y Cali. Y hay diversos informantes.
como la mayoría son fenomenológicos, pues hay diversos informantes, los padres, los abuelos, las madres, hijos, cuidadores e incluso profesionales. Y el 91% de estos estudios cualitativos estudiaron el conocimiento social de la paternidad. Esto es un aspecto interesante, hay una relación entre la metodología y el tipo de núcleo temático estudiado. El 43% de los artículos utilizó una metodología cuantitativa. El 100% de estas investigaciones fueron de alcance correlacional, aunque hubo un 55% de estudios cuantitativos que incluyeron medidas longitudinales. Sin embargo, su alcance sigue siendo correlacional, no es explicativo. Los participantes fueron de Medellín y del departamento del Sucre, que es una región del Caribe colombiano, y hay una investigación que realizó, utilizó muestras de regiones rurales, pero no especificó cuáles regiones eran estas. El 100% de los estudios de crianza y de capital social fueron cuantitativos. Y un estudio realizó investigación mixta. Fue un estudio descriptivo transversal con una primera fase cuantitativa, la segunda fue cualitativa y fue una muestra bogotana. La última pregunta que teníamos era por el estado del conocimiento de la paternidad en nuestro país. Allí encontramos la categoría más fuerte, la categoría padre en transición, que significa que hay un proceso de transformación de los roles más tradicionales hacia roles mucho más progresistas que llaman algunos autores de ruptura. Sin embargo, existen los tres roles. Coexisten el rol tradicional del padre más desde la perspectiva del padre proveedor, con un padre que está asumiendo nuevos roles y está participando más en la crianza del hijo, hasta el padre que ya es totalmente progresista en este nivel. Hay nuevas expresiones de masculinidad también que hacen que los hombres sean un poco más afectivos, por ejemplo, mayor equidad en los roles de género, en la medida en que hay más participación, pues hay menos carga sobre la mujer, hay un cambio en el estilo de autoridad, padres menos autoritarios. Y bueno, también otro hallazgo interesante es la relación entre el nivel educativo y la emergencia de formas innovadoras de paternidad, en donde los papás que están más en transición o incluso en ruptura, pues son padres con mejores niveles educativos y que reflexionan más sobre la paternidad, sobre cuándo tener hijos, en qué momento tenerlos, etcétera. Las madres continúan teniendo mayor implicación y mayor competencia parental que los padres. Los padres usan prácticas parentales más autoritarias que las madres. Y la ausencia del padre disminuye la escolaridad de los hijos en 5 puntos porcentuales y aumenta su participación en el trabajo en 3 puntos porcentuales, lo cual fue un hallazgo muy interesante. Discusión y conclusiones. ¿Qué podemos concluir? Primero, pues, tenemos que decir que hay un modesto, pero es una importante tendencia de incremento de la investigación y el interés académico por el tema de la paternidad en país. Yo pienso que esto es innegable. Más de la mitad de las investigaciones se orientan a comprender las transformaciones que se han venido dando sobre la paternidad, y esto va en orden con afirmaciones de Marsilio sobre las nuevas formas de organización familiar. Las recientes investigaciones han visto la contribución del padre en las oportunidades sociales de los hijos, lo cual es muy importante teniendo en cuenta el crecimiento de familias monoparentales que reportó el Departamento Nacional de Estadística en el último censo. Las teorías más empleadas son las teorías de las representaciones sociales, de género, sistemas familiares y el capital social. Sin embargo, llama la atención que no encontramos teorías ecológicas de apego e identidad que habían sido señaladas como tendencias muy importantes. Los estudios realizados sobre crianza no han dado aportes importantes a la comprensión de la paternidad, probablemente esto porque su foco realmente es más la crianza que la paternidad en sí misma. Y las investigaciones son rigurosas, por supuesto, pero su alcance es limitado y emplean muestras muy pequeñas o que todavía no permiten comprender los fenómenos de manera profunda o generalizar resultados. En este orden de ideas, pues sabemos que hay un proceso de transformación en el significado de la paternidad, en los roles tradicionales para hombres y mujeres, que estos cambios no son uniformes, pero sabemos poco sobre la configuración de la identidad de los padres, sobre el desarrollo de los padres que se convierten de los hombres que se convierten en padres, sobre la participación de los padres en el cuidado de los hijos, sobre la forma como interactúan los padres colombianos con sus hijos, sabemos muy poco, sobre la forma como se negocia esa relación coparental con la mamá, con la esposa, con la mamá del hijo, sobre las contribuciones que hay
con respecto al desarrollo de los hijos. Sabemos muy poco sobre ese proceso y, por supuesto, pues la principal elemento de conclusivo para discusión es que la agenda de investigación en nuestro país está abierta. El tema de paternidad es un tema por investigar. Muchas gracias.